Increíble talento. Niña paralizada canta para costear su cirugía y revela al juez su padre millonario. La sala estaba repleta de vibrantes murmullos. La gente buscaba un rincón donde los sueños y la realidad parecieran fusionarse. Valentina, con su silla de ruedas adornada con dibujos de mariposas y estrellas, se sintió invadida por la mezcla de terror y determinación. A sus 10 años había aprendido a luchar. Las paredes de su pequeño apartamento estaban llenas de recuerdos de sacrificio. Su madre, una guerrera, limpiando cada rincón de la casa, enseñándole que el sudor era su mejor aliado. Pero hoy su voz brillaba, y con ella la posibilidad de una cirugía que podría cambiarlo todo. Sus ensayos, cargados de risas y lágrimas, resonaban en cada rincón del hogar. Su madre siempre estaba ahí, sentada en el sofá, su mirada llena de amor y esperanza. Sin embargo, un manto de preocupación la envolvía. La economía era una sombra constante que acechaba cada rincón de su vida. Cada nota que Valentina entonaba era una promesa de mejoría, pero también un recordatorio del peso de las expectativas. ¿Y si no era suficiente? Valentina se cuestionaba cada vez mientras su corazón latía acelerado. ¿Y si no la aceptaban? Pero más que miedo, había fuego, el impulso de demostrarle al mundo y a sí misma que podía. El día del concurso llegó, brillantes luces y sonrisas nerviosas llenaron la sala. Valentina miró a su madre, quien apretó su mano, regalándole valor en silencio. Pero todo se desmoronó cuando una figura del jurado, erguido y arrogante, soltó un comentario envenenado. ¿Es ella la que busca el cariño de un padre que la abandonó por su discapacidad? En ese instante, el aire se volvió espeso y tóxico. Valentina sintió un golpe en su pecho. Su voz, su anhelo, parecía querer disolverse entre risas burlonas. ¿Cómo podía una persona tan importante recordarle su dolor de esa forma? Mientras las notas se formaban en su garganta, una nueva culpa la atravesó como un puñal. El deseo de ser reconocida frente a la lealtad hacia su madre. ¿Podía realmente perdonar a quien había traicionado su niñez? Las luchas internas eran como ríos turbulentos arrastrándola hacia profundidades desconocidas. Pero una sorpresiva llamada resonó en su mente. Su padre había solicitado una reunión. Las palabras latían en su cabeza, la expectativa la desgastaba. ¿Es que el hombre que había huido de su vida quería pedir perdón? ¿Valdría la pena hacerse vulnerable otra vez? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las luces del escenario centellaban mientras Valentina se preparaba. El aplauso resonó, pero su corazón seguía atrapado, entre el coraje de cantar y el miedo a enfrentar su pasado. Su voz se alzaría no solo para ellos, sino también para la niña que todavía soñaba con volar. ¿Cuándo sería suficiente? La angustia aumentaba en su pecho. Cada compás la empujaba hacia una revelación crucial. ¿Estaba dispuesta a enfrentarse a su historia o dejar que se desvaneciera entre notas? Con cada inhalación, la presión aumentaba y el telón se levantó, dejando ante ella un abismo de opciones. Mientras las luces del escenario bañaban a Valentina, la tensión crecía. La música se colocó como telón de fondo, latiendo en sincronía con su corazón, que parecía querer escaparse de su pecho. Cada aplauso, cada murmullo, la envolvía en la dualidad de ser el foco del mundo y al mismo tiempo una niña frágil enfrentándose a su verdad. Tenía que cantar, no solo para los presentes, sino para liberarse de las cadenas invisibles que la mantenían atada a su historia. Antes de sacar la primera nota, recordó a su madre.
La imagen de su rostro, lleno de amor y sacrificio, le otorgó la fuerza que necesitaba. La parte más profunda de su ser comprendía que su voz era un testimonio de la lucha. No solo hablaba de anhelos, sino también de los días grises que habían forjado su determinación. Era el momento de elevarse más allá de la angustia, más allá de la sombra de su padre, que podría nublar su futuro. El micrófono en sus manos parecía vibrar con vida propia, y cuando finalmente comenzó a cantar, descubrió una mezcla de emociones. Era un canto que se entrelazaba con el dolor y la esperanza. Cada frase resonaba como un eco del pasado, pero también como un grito de guerra frente al futuro que la guardaba. La melodía brotó con una claridad inesperada, cada nota desnudando las capas de temor que había llevado durante años. Pero mientras se sumergía en su actuación, la figura del jurado acusador se erguía en su mente como un espectro. La voz burlona clamaba por reconocimiento, un intento de arruinar su momento. ¿Realmente es suficiente?, cuestionó su propia conciencia. Sin embargo, algo cambió en su interior. Aquel cuestionamiento que antes la llenaba de dudas comenzaba a transformarse en un motor de empoderamiento. Se dio cuenta de que agradar a las expectativas ajenas nunca debería ser el objetivo. La validación más importante era la que se daba a sí misma. Cada estrofa era un acto de rebeldía, cada acorde una declaración de independencia. Se sintió volar, y en ese vuelo se dio cuenta de que había algo más grande en juego. No solo la cirugía, que podría cambiar su vida, sino un espíritu indomable que ansiaba ser reconocido. La luz del escenario, que antes la asustaba, ahora la abrazaba, alumbrando una verdad que estaba justificada a gritos. Era una artista, una lucha encarnada. Al concluir su interpretación, la sala estalló en un aplauso ensordecedor. Valentina sintió el calor de la aceptación, pero solo en parte. Su mirada vagó por el público, buscando esa figura paterna que había sido parte de su vida a través del dolor. En un rincón oscuro, allí estaba, y su presencia lo cambió todo. La euforia se transformó en confusión y temor. ¿Desearía él unirse a su viaje o seguir siendo una sombra? La idea de confrontarlo la desgarró. Había llegado el momento de definir qué significaba todo eso para ella. Valentina sabía que este era solo el principio. Tras la actuación, la incertidumbre la acechaba. ¿Sería capaz de dialogar con su pasado y, al fin, encontrar la paz que tanto anhelaba? Así, mientras la ovación resonaba, su mente se agitaba con nuevas preguntas. Los ecos de su canción se desvanecieron, pero su desafío personal apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar su historia y reclamar el destino que soñaba? La voz de su madre resonaba en su mente. La realidad es solo el primer paso hacia el cambio. La próxima etapa de su vida se presentaba ante ella, con caminos litúrgicos llenos de decisiones que, sin duda, pondrían a prueba su fuerza personal. ¿Qué camino seguiría? ¿El de la confrontación o el de la resignación? Valentina cerró los ojos al darse cuenta de que el escenario solo era el reflejo de una batalla mucho más intensa que se libraba dentro de ella. Mientras la ovación se disipaba, su mirada se adentró en el presente y un nuevo desafío surgió: conocer la verdad oculta de su padre. Aquella conversación podría ser el siguiente nivel en su viaje personal. Valentina se movió entre el bullicio del público, sintiendo el roce de la realidad que chirriaba tras la euforia de su actuación. Cada aplauso parecía un eco de sus dudas, cada grito de admiración una lanza que le recordaba la sombra que pendía sobre ella. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por el reconocimiento. La mirada de su padre en el fondo la inquietaba, como una luz y una penumbra en una misma mirada. Consciente de que le quedaba poco tiempo antes de que la multitud se dispersara, tomó una respiración profunda. La familiaridad del aire en el auditorio era un recordatorio de su viaje, de las interminables horas de práctica, de los años acurrucada en el rincón de su habitación buscando la forma de traducir el dolor en música. Pero el dolor también traía consigo un deseo de cerrar ciclos, de enfrentar la verdad, de liberarse.
Valentina se dirigió hacia el vestidor, pero no sin detenerse un momento frente a un espejo. En sus ojos reflejaba la vulnerabilidad, pero también una chispa de determinación. Se dio cuenta de que había crecido, que su voz había sido un portador de cambios y que cada nota era un paso más lejos de la niña que solía ser. En ese instante no solo se trataba de cantar, se trataba de desatar todo el amor y la rabia que había acumulado, de gritar al mundo que ella era más que el sufrimiento que la había marcado. Se sentó en un banco, aún sintiendo la vibración del escenario en su cuerpo. La idea de hablar con su padre era aterradora. Cada vez que había pensado en confrontarlo, la conversación había estado llena de «y sí», de presiones imaginarias. Pero ahora el «y sí» se tornaba en un «tengo que». Debía saber qué creía él de su vida y de sus sacrificios. La puerta se abrió de golpe y su madre entró, su rostro iluminado con una mezcla de orgullo y preocupación. «Valentina, tu actuación fue increíble», le dijo, mientras la abrazaba con ternura. La calidez de su abrazo la envolvió, pero incluso en ese momento de felicidad, Valentina sentía la urgencia de salir de allí para enfrentar su verdad. «Gracias, mamá, pero hay algo más que debo hacer. Debo hablar con él», declaró Valentina, sintiendo que su voz era más firme que nunca. Su madre frunció el ceño, comprendiendo la valentía que requería aquella decisión. «¿Estás segura? Las palabras pueden ser muy afiladas y la mayoría de las veces no hay vuelta atrás». Asintiendo con determinación, Valentina se levantó y se encaminó hacia la salida. Las luces del auditorio se desvanecían detrás de ella, dando paso a un pasillo que se sentía frío y lejano. Cada paso que daba resonaba en su mente como un mantra. «Esto no es solo por mí, es por todo lo que siempre quise entender», se murmuró a sí misma, luchando por mantener la calma. Al llegar a la sala donde su padre se había quedado, se detuvo en el umbral. La incertidumbre la invadía, pero no como antes. Era un miedo que cambiaba de forma, un miedo que ahora se convertía en energía, un impulso. Llamó suavemente a la puerta y en un instante, la figura de su padre apareció ante ella. No solo era la imagen de un hombre que había sido su sombra, sino un símbolo de las batallas internas por las que había estado atravesando. «Hola, Valentina», dijo con una voz que parecía temblar. Antes que el silencio tuviera oportunidad de colmar el espacio, Valentina respiró hondo y, con un firme pero sereno tono, empezó la conversación que había estado buscando. En su interior, la ansiedad se transformó en la declaración de su esencia. ¿Sería capaz de soportar lo que vendría o descubriría verdades que cambiarían su forma de ver todo, incluso a sí misma? Las palabras fluyeron, y con cada una de ellas, Valentina se sentía más fuerte, más determinada, enfrentándose a la historia que podría definir su futuro. Sin embargo, en el fondo de su corazón se preguntaba si se atrevería a hacer las preguntas que temía, sabiendo que la conversación no podía escapar de esos secretos oscuros. La verdad estaba al borde de sus labios, esperando ser revelada. El aire en la sala de su padre era denso. Cada rincón parecía estar cargado de historias no contadas. Valentina tomó nota de su respiración desmedida, consciente de que ese momento era crucial. El encuadre de su figura en el umbral se sentía tanto intimidante como liberador. Era el instante en que las viejas heridas podían, finalmente, comenzar a cerrarse. «Valentina, empezó su padre, pero ella levantó una mano, señal de que aún no estaba lista para escuchar las excusas o justificaciones que, sin duda, vendrían de su boca. Había acumulado siglos de dolor. Su voz sonó firme, dejando claro que había tomado la decisión de ser la autora de su historia. «Mira, padre», dijo, cada palabra cargada de un peso que no era solo suyo. «Necesito que me escuches. Siempre creí que tu desaprobación era mi sombra, una sombra que oscurecía mis logros y me hacía dudar de mi voz.
La música ha sido mi refugio, pero también una luz para descubrir quién realmente soy. El silencio se volvió pesado entre ellos. Su padre parecía frágil y a la vez distante. Distracción y desconcierto pasaban a su rostro. Sabiendo que el camino hacia la verdad era largo y sinuoso, Valentina presionó. Yo quiero entender por qué nunca has estado ahí. ¿Es que no creías en mí, en mis sueños? La intensidad de su argumento resonaba como un eco poderoso en la pequeña habitación. Cada pregunta que formulaba se sentía como una ruptura de cadenas invisibles que hasta ahora había aceptado sin cuestionar. El gesto de su padre, que antes la había paralizado, ahora se sentía como un desafío. Ella estaba ahí para deshacerse de las ataduras del pasado. Su mirada, una mezcla de dolor y orgullo reprimido, la animó a continuar. No te estoy atacando, solo necesito que sepas cómo me he sentido. Hice sacrificios, y si no has estado presente, ha pasado porque he aprendido a vivir sin tu aprobación. Pero no quiero seguir así. Quiero que seas parte de mi vida. La voz de su padre tembló. No es que no creyera en ti. Me preocupaba que el mundo fuera un lugar cruel, que no soportaras el peso que viene con el talento. Las palabras lo atraparon y Valentina se sintió apuñalada. La creencia de que las expectativas de su padre habían sido lo que la mantenía alejada de él era un mito que se destruyó con su confesión. ¿Y qué hay de tus expectativas? ¿Cómo fue tu vida sin un vínculo real conmigo? ¿Cuándo se convirtió el miedo en tu guardia? La rabia burbujeó bajo su piel, deseando ardientemente que su padre entendiera que la vida no estaba destinada a ser una serie de precauciones. Había más en el camino a ser verdaderamente feliz. Sintiendo que su voz se quebraba, Valentina encontró la valentía de mostrar sus sentimientos más vulnerables. Todo lo que he logrado, cada aplauso que recibí, no era suficiente para calmar el deseo de tu orgullo. No quiero que mis palabras sean meros ecos. Quiero que comprendas mi vida. La expresión de su padre pareció cambiar, como si una pequeña chispa de entendimiento hubiese iluminado partes de su alma que habían estado dormidas. Valentina no podía tocar aún la vulnerabilidad que anidaba en su interior, pero sí podía observarla. Quería creer que su padre estaba comenzando a desmontar sus muros. Sin embargo, algo dentro de ella instaba a ir más allá. Sabía que debido a la vida que había vivido, su padre podría ser incapaz de verbalizar su propia lucha. ¿Podría ser que el miedo era, en sí, su peor enemigo? Eso era lo que podía determinar su relación a partir de ese momento. El clímax de esa conversación la empujó a contemplar nuevos horizontes en su propio desarrollo personal. ¿Qué había aprendido realmente de su padre? ¿Cómo podía aprender a despojarse de una carga tan pesada y, a la vez, integrar la complejidad de su relación en su camino como artista? Aún había preguntas sin respuesta, y la verdad seguía asomándose como un iceberg que solo mostraba su punta. La luz tenue de la habitación parecía reflejar la confusión en su mente. Había una puerta entreabierta hacia una reconciliación, algo profundo que podía transformar la manera en que veía la vida y su música. Pero, ¿sería capaz de dar ese paso? ¿Qué secretos más guardaba su padre que podría desafiarla a un crecimiento aún mayor? La urgencia de desentrañar estas incógnitas empezaba a apoderarse de ella. Valentina se dio cuenta de que había llegado el momento de sumergirse en la complejidad de sus emociones y las historias compartidas. La conversación necesitaba ir más allá de palabras simples. Con su futuro como telón de fondo, las siguientes verdades estaban a punto de desvelarse, y ella estaba lista para enfrentarlas. La elección de vivir en libertad, incluso con las verdades más crudas, era un imperativo que no podía ignorar. La mañana siguiente, Valentina se despertó sintiéndose diferente, casi ligera.
La conversación de la noche anterior había sido un terreno fértil donde se sembraron las semillas de sus futuras decisiones. Había tomado un paso decisivo hacia lo desconocido, y aunque la incertidumbre la invadía, también había una chispa de esperanza. La música a su alrededor parecía más vibrante, como si el mundo estuviera esperando que ella se lanzara a la aventura. Mientras se preparaba para el ensayo en su pequeña sala, una parte de ella se preguntaba si su padre realmente había comenzado a escucharla. Esa pregunta la acompañaba como un eco persistente. Valentina sabía que las palabras eran solo el inicio. Lo que necesitaba ahora era acción, un cambio palpable en la realidad que los rodeaba. Se enfrentaría a la dificultad de no solo hablar sobre emociones, sino de manifestarlas a través de su arte. El ensayo comenzó. Cada nota que sacaba de su guitarra resonaba con un peso nuevo, como si llevara en su interior cada historia no contada, sus viejas heridas aún abiertas pero en proceso de curación. Su voz, que antes era un refugio, parecía ahora un arma, capaz de romper las barreras que había construido tanto en su vida personal como profesional. A medida que avanzaba la práctica, la sinergia entre ella y su grupo de músicos crecía. Las miradas confiadas y los gestos de complicidad convertían el espacio en un laboratorio de emociones. Pero Valentina no podía dejar de cuestionarse si estaba lista para presentar su nueva perspectiva al mundo. ¿Sería suficiente para impresionar no solo a su audiencia, sino también a su padre? La presión se transformaba en un motor que alimentaba su deseo de mejorar y mostrar lo que realmente era capaz de hacer. En un instante de silencio durante el ensayo, su amigo Lucas la miró y le dijo: «Se siente diferente, ¿verdad? Hay algo en ti que brilla». Su comentario la sorprendió y en su interior algo resonó. Tal vez no solo estaba luchando con su vínculo paternal, sino también con su propia percepción del talento y el valor. Era hora de dejar de preguntarse si valía la pena. Tenía que actuar desde la convicción de que sí valía la pena. Después del ensayo, Valentina decidió escribir una canción que encapsulara sus emociones recientes. Se sentó en su silla, la guitarra pendiendo de su hombro, y empezó a crear una letra que combinaba su dolor y su esperanza. Cada palabra fue pulsando a medida que la melodía surgía, tejiendo su historia en la música. Cuando finalmente terminó, sintió que una parte de sí misma había quedado plasmada en esa canción. La grabó con el ámido de compartirla con su padre en su próxima reunión. Esa decisión sería un paso audaz hacia la sinceridad, un intento de abrirle la puerta a su mundo. En lugar de temer su reacción, Valentina comenzó a ver esta oportunidad como un reto hacia su crecimiento personal y artístico. Esta vez no solo presentaría su historia, la invitaría a ser parte de ella. Los días pasaron y mientras se preparaba para la reunión con su padre, un torbellino de emociones la acompañaba. La ansiedad, la duda y la determinación se entrelazaban en una danza caótica. Había un abismo entre su pasado y su futuro, y en ese salto, Valentina sintió que estaba creándose a sí misma, paso a paso. Estaba lista para la próxima confrontación, y no sería solo sobre palabras, sería sobre melodías llenas de emociones y verdades. Como bien sabía, enfrentarse al dolor muchas veces era más liberador que la búsqueda de la aceptación. ¿Tendría su padre la fuerza para aceptar lo que ella tenía que ofrecer? En los próximos días, Valentina tendría la oportunidad de saberlo. Las puertas del cambio estaban a punto de abrirse, y con ello, el camino hacia su propia autoconfianza comenzaba a despejarse. Esta vez, el drama no solo sería un diálogo, sería una sinfonía de aprendizajes, y Valentina estaba lista para interpretar su propio papel. Sin embargo, el eco de las expectativas continuaba resonando, y su corazón latía con la misma intensidad de su música. ¿Le sería posible a su padre entender no solo su talento, sino también el viaje de transformación que había emprendido? Su historia estaba lejos de terminar, y la próxima reunión prometía ser un punto de inflexión que cambiaría todo lo que creía saber sobre ellos.
La noche antes de la reunión con su padre, Valentina se sumió en un mar de pensamientos. La letra de su canción resonaba en su mente, cada verso cargado de emociones que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Sabía que abrirse a su padre requeriría más que valentía. Implicaba despojarse de las viejas capas de duda y miedo que había usado como escudos. En su corazón afloraba el deseo de no solo ser escuchada, sino realmente comprendida. Durante la mañana, su rutina se tornó casi ritual. Cada movimiento era deliberado, desde el modo en que ajustaba las cuerdas de su guitarra hasta la forma en que se miraba en el espejo, buscando a la Valentina fuerte y decidida que había comenzado a emerger. En su mente, las palabras de Lucas danzaban. «Hay algo en ti que brilla». Esa afirmación se volvió una especie de mantra que la empujaba hacia adelante, recordándole que no estaba sola en su lucha. A medida que el día se desarrollaba, la inquietud creció en su interior. En el trayecto hacia la reunión, su mente se llenaba de posibles escenarios. Una parte de ella temía que la conversación se convirtiera rápidamente en un campo de batalla emocional, que su padre se resistiera a comprender su perspectiva. Pero otra parte, más valiente y renovada, le susurraba que quizás esa confrontación fuera el germen de un cambio real. Al llegar a la cita, su padre la aguardaba en el café, un lugar que había sido testigo de numerosas interacciones, pero nunca de una conexión auténtica. Valentina tomó una respiración profunda antes de entrar, sintiendo que los actos de la vida eran como canciones. Algunos ritmos son armoniosos, otros disonantes, pero todos merecen ser tocados. El encuentro comenzó como cualquier otro, con un saludo templado, una conversación superficial sobre el clima y el trabajo. Pero a medida que las palabras fluyeron, Valentina sintió que el momento había llegado. Con cada nota que había ensayado en su mente, preparaba el terreno para la genuina exposición de sus sentimientos. «Papá, hay algo que quiero compartir contigo», anunció, su voz temblando pero clara. Con un gesto, tomó la guitarra. Las notas iniciales resonaron en el aire, llenando el espacio con la autenticidad que había estado buscando. La letra de su canción emergió de sus labios y mientras cantaba, Valentina se dio cuenta de que no solo hablaba a su padre, sino a ella misma, liberando miedos grabados en su piel. El canto no solo era un acto de expresión, sino un testimonio de sus luchas y esperanzas. Los ojos de su padre se afianzaron en ella, y aunque su expresión era indescifrable, Valentina mantuvo la concentración, inquebrantada. Su canto finalizaba, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, mientras sus propias emociones se desbordaban en la melodía. ¿Había logrado tocar su corazón? En el silencio que siguió, cada segundo se estiraba interminablemente, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Mientras su padre parecía procesar las palabras y la música, Valentina se enfrentó a una revelación. La aprobación de su padre ya no era su único objetivo. Cada nota tocada había sido un paso hacia su propia liberación. Pero entonces, su padre rompió el silencio con una pregunta que hizo eco en el alma de Valentina. ¿Qué ha cambiado en ti? La pregunta no solo apuntaba a su arte, sino a su transformación personal. Valentina sintió como si el ambiente se volviera denso, cargado de expectativas. Aquella pregunta representaba un nuevo dilema. ¿Cómo explicar una metamorfosis que ella misma aún estaba descubriendo? La presión de la verdad y la incertidumbre creció, dejándola en un limbo emocional. En aquel momento, el camino hacia su autoconocimiento y la aceptación real de su arte parecían entrelazarse. Estaba justo ante la encrucijada que podría definir su próximo paso, un viaje que ahora parecía más aterrador que nunca. La lucha estaba lejos de concluir. En el corazón de la música y las palabras había una verdad que deseaba ser revelada. Sentía que su viaje no solo abría puertas con su padre, sino que también desnudaba la lucha interna que siempre había llevado. ¿Tendría la fortaleza para enfrentar lo que esto significaba para ella, no solo como artista, sino como hija?
En aquel instante se dio cuenta de que el viaje a su verdadero ser apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de incertidumbre y expectativa que comprimía el pecho de Valentina. Durante segundos que parecieron horas, ella sopesó su respuesta. La pregunta de su padre resonaba en su mente, una especie de eco que demandaba atención. ¿Qué había cambiado en ella? La verdad era más compleja que una simple transformación. Valentina se permitió explorar esa pregunta desde el fondo de su ser, incluso mientras su padre la miraba con una mezcla de curiosidad e incertidumbre. Se sintió forzada a verbalizar las emociones que antes había mantenido encerradas. A su interior llegaban recuerdos de la niña que alguna vez había sido, llena de sueños, pero también de miedos y expectativas ajenas. La evolución no había sido sencilla, pero la música había sido su refugio y su guía. «Papá», comenzó, la voz aumentando en firmeza con cada palabra. «Todo este tiempo he estado buscando mi voz. Me perdí en la sombra de lo que creías que debía ser, pero he descubierto que puedo ser más». De repente, toda la seguridad que había cultivado a lo largo de la mañana se puso en práctica. Era un acto de valentía que surgía desde lo profundo, una declaración de su ser que necesitaba ser dicha. Su padre se movió en su asiento, visible signo de incomodidad. Valentina, sin embargo, se armó de determinación. El canto había representado una liberación, y ahora sus palabras cargaban el mismo peso. Cada frase se convirtió en una afirmación sobre su identidad, su talento y su derecho a ser la artista que siempre había deseado ser. Habló de las horas que pasaba escribiendo, de las emociones que plasmaba en cada letra y de cómo llevaba su música como un espejo de su vida. A medida que compartía, también se dio cuenta de que había algo más que necesitaba expresar. Era como si la conversación no solo fuera un puente hacia su padre, sino una vía para aclarar las sombras en su propio camino. He aprendido que el arte puede ser una herramienta poderosa, no solo para comunicarme, sino para reivindicar lo que soy. Mi pasión es una parte vital de mí y no estoy dispuesta a renunciar a ella. Mientras sus palabras fluían, Valentina no pudo evitar sentir un cambio en la atmósfera. Su padre, a medida que la escuchaba, mostraba signos de reflexión. La tensión en su cara se transformó lentamente en algo más parecido a la atención genuina. Era un avance que Valentina se permitía tomar como un pequeño triunfo, aunque la batalla interna aún no había terminado. Pero, ¿qué significa eso para nosotros?, preguntó su padre, bajando la mirada hacia la mesa, como si buscara el significado escondido entre los granos de azúcar. La pregunta la sacudió, revelando un nuevo dilema. Ahora no solo tenía que enfrentar su propio viaje de autodescubrimiento, sino también el impacto que esto tendría en su relación familiar. La sensación de vulnerabilidad resurgió, pero esta vez Valentina no se detuvo ante el desafío. Sabía que la relación con su padre no se definiría solo por sus palabras, sino por los pasos que estaba dispuesta a tomar a partir de ese momento. Era el inicio de una exploración que requeriría esfuerzo, honestidad y, sobre todo, la voluntad de arriesgar su corazón. «Podemos construir juntos, papá. No tengo respuestas para todo, pero estoy dispuesta a intentarlo», expresó con firmeza. El peso de esa decisión la llenó de una mezcla de nerviosismo y esperanza. Aceptar que su camino personal impactaría sus lazos más cercanos era un tipo de valentía que aún estaba aprendiendo. Mientras su padre la observaba con una mezcla de sorpresa e incomprensión, una parte de Valentina ahora comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Al salir del café, caminó con un nuevo propósito. Este primer paso hacia la autenticidad la llenaba de expectativa, pero también la inquietud crecía, pues le quedaba claro que la conversación con su padre no sería la única que debía afrontar. Con el canto resonando aún en su interior y las palabras tomadas como armamento, Valentina sabía que el próximo desafío la esperaba en un paisaje familiar pero diferente. Lo que no sabía era que un inesperado proyecto musical se presentaría en su vida, poniendo a prueba tanto sus habilidades como su conexión con su propia voz. El escenario se preparaba para un siguiente acto, donde la verdad y la música se entrelazarían, llevando su viaje a nuevas profundidades inesperadas.
La noche se había convertido en un manto que cubría la ciudad, y Valentina recorría las calles con un ritmo frenético. A cada paso que daba, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo la invadía. La conversación con su padre, aunque letárgica en su inicio, había encendido una chispa en su interior. Las palabras parecían bailar en su mente, recordándole que había un nuevo camino a explorar, uno que no solo giraba alrededor de sí misma, sino también de su conexión con el mundo exterior. Una vez en casa, se enfrentó a su habitación, un espacio que había sido testigo de cada paso de su evolución. Las paredes estaban decoradas con recortes de revistas, letras escritas a mano en hojas amarillentas y la guitarra que había sido su confidente durante tantos años. En ese momento, sin embargo, la presión de lo que vendría la abrumaba. Necesitaba avanzar y buscar ese proyecto musical que había resurgido en su mente, pero también había una voz interna que dudaba. ¿Y si no es suficiente?, se cuestionó mientras se sentaba en el borde de su cama. Sus manos comenzaron a jugar con las cuerdas de la guitarra, evocando melodías que fluyeron de su corazón. Era un momento de introspección que le permitió sopesar su talento, esa herramienta que había cultivado con esfuerzo. Las melodías se convirtieron en un reflejo de su inseguridad y su determinación, un diálogo interno que buscaba consolidar su identidad como artista. A medida que la música la envolvía, Valentina tomó una decisión. Al día siguiente, buscaría a los organizadores de un concurso musical local que le había mencionado una amiga. Era una oportunidad para demostrar no solo su talento, sino también su resiliencia. El escenario no sería un mero lugar donde se mide lo superficial, sería una plataforma para reafirmar quién era. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparación. Pasó horas escribiendo y ensayando, virtiendo sus miedos y esperanzas en cada nota. Su habitación se convirtió en un laboratorio de experimentación. Le preocupaba cómo respondería el público, qué pensarían de ella. Aún así, sabía que cada ensayo estaba forjando una versión más fuerte de sí misma. Cuando llegó el día del concurso, la atmósfera era electrificante. A medida que se acercaba al escenario, la adrenalina corría por sus venas. Sin embargo, el eco de la conversación con su padre resonaba en su mente. «Esto es por mí, y es parte de lo que somos», se repetía, identificando que no solo se trataba de su propia narrativa, sino también de un camino de reconciliación familiar. Al subir al escenario, el miedo se apoderó unos instantes de ella, pero al mirar a la audiencia, recordó todas las horas de esfuerzo. La guitarra se convirtió en una extensión de su ser. Comenzó a tocar, dejando que su voz se desatara, encarnando cada emoción que había acumulado. Esa conexión con la música era inquebrantable, y en esos instantes sintió que finalmente estaba representando su verdad. Mientras el último acorde vibraba en el aire, las palmas resonaron como un trueno. Valentina no podía creerlo. Había entregado todo, pero había algo más que se movía dentro de ella. Una sensación de pertenencia, de autenticidad reconquistada. Sin embargo, al bajarse del escenario, los aplausos se desvanecieron. Pero una voz interna le advirtió que esta victoria era solo el comienzo. La competencia no había sido solo un desafío artístico, sino una puerta a nuevas oportunidades. Pero, ¿y si el siguiente desafío no era solo sobre su canto? ¿Qué pasaría si este viaje musical se entrelazaba con nuevas confrontaciones? Conflictos familiares, decisiones que pondrían a prueba su integridad artística y tal vez la necesidad de confrontar más verdades ocultas? La incertidumbre la acechaba una vez más, como un manto oscuro sobre el que se tenía que asentar su nueva realidad. Su mano, aún caliente de la guitarra, perseguidos por los ecos de la música que habían resonado con su alma, se preparaba para enfrentarse a un mundo que podría ser tanto un aliado como un adversario. La pregunta era clara y el momento decisivo. ¿Sería capaz de mantenerse en pie ante los nuevos retos que se avecinaban? El tiempo transcurrió de manera inusual para Valentina después de su primera actuación. Cada día se sentía más impulsada a seguir el camino que había comenzado a trazar, pero también había una sombra que se aferraba a sus pensamientos. La idea de que esta victoria era efímera, que las inseguridades podrían resurgir en cualquier momento. Esa misma noche, al acostarse, surgieron una vez más las cuestiones que le inquietaban.
¿Era suficiente para sostener su fervor? Despertó con la determinación de explorar su capacidad creativa al máximo. La guitarra aún la guardaba, pero esta vez decidió experimentar con géneros que nunca había considerado antes. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir letras que se alejaban del estilo que había cultivado. Era un acto liberador. En esa lucha por encontrar su voz, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba era autenticidad, y esta solo se hallaba en su disposición para probar lo desconocido. Los días anteriores al próximo concurso se transformaron en una intensa búsqueda de identidad. El eco de su actuación resonaba en su mente, pero cada vez que imaginaba el próximo escenario, sentía que debía demostrar más de sí misma. La imagen de su padre, de su decepción cuando dejó de cantar, nacía en su interior como un fantasma. Su conexión con la música no debería ser un medio para colmar expectativas ajenas, sino un reflejo genuino de su esencia. Valentina se inscribió en el concurso, pero esta vez había una diferencia fundamental en su enfoque. Mientras su mente borboteaba con dudas, comenzó a dedicarse a clases de composición musical. Interactuar con otros músicos, escuchar sus experiencias y observar sus talentos ocultos amplió su panorama. Un grupo de compañeros artistas no solo fortaleció su confianza, sino que también alimentó su ambición. Una tarde, mientras discutían melodías y letras en un café, una de sus compañeras le reveló que había enfrentado un obstáculo similar con su familia. La lucha por ser escuchada había sido un viaje repleto de conflictos que pronto se convertirían en inspiración. Eso resonó profundamente en Valentina. Decidió que no guardaría sus conflictos internos. Las letras de sus canciones se transformaron en confesiones, abordando sus propios miedos sobre la aceptación, la lucha por el amor familiar y la búsqueda de su voz. Comenzó a escribir sobre la presión de ser suficiente, las expectativas sociales y la incapacidad de romper moldes. En cada verso encontró una parte de sí misma que no sabía que existía. A medida que se acercaba el día de la competencia, su ansiedad se intensificó. Tenía una maldición. Cada presentación anterior había sido huellas de su evolución, pero tenía miedo de que esta fuera la más crítica. La noche anterior, las palabras de su madre flotaron en su mente. Hazlo por ti, no por nosotros. Esa noche, en lugar de ensayar, se sentó ante la ventana y dejó que las estrellas la guiaran mientras plasmaba sus ideas en una nueva canción. Pero en la penumbra, la inseguridad la acosaba. Finalmente, llegó el día del concurso. A medida que se dirigía hacia el lugar donde se llevaría a cabo, reconoció que esta vez lo hacía con una pieza que era más que una simple actuación. Era un acto de honestidad emocional. Pero entonces, algo se movió en su interior. Una sensación de desasosiego causada por la expectativa de su padre, aún poco resuelta. Al subirse al escenario, el silencio se tornó opresivo. Valentina se sintió absorbida por el peso de miradas ajenas. Cerró los ojos, una fracción de segundo que pareció eternidad, y respiró profundamente. Había dejado su esencia en las letras, pero el verdadero desafío era enfrentar aún la necesidad de aceptación de su figura paterna. Justo cuando iba a comenzar a tocar, sintió que el tiempo se congelaba. Una revelación golpeó su mente. Debía ser valiente, no por los demás, sino por lo que era. Sin saber si lo lograría, las primeras notas comenzaron a fluir, resonando con cada latido frenético de su corazón. En el momento más desafiante de su presentación, se dio cuenta de algo crucial. El verdadero juicio que debía enfrentar no era el de la audiencia, sino el de su propia voz. ¿Podría esa voz finalmente reconciliarse con su historia familiar? La pregunta estaba presente mientras su melodía se desplegaba, desafiando no solo al público, sino también los fantasmas de su pasado. La conexión con la música había florecido, pero ¿sería suficiente para deshacer las ataduras del pasado que aún pesaban en su espalda? Valentina respiró profundamente mientras el aplauso resonaba en la sala. Había cantado su verdad. Cada nota transmitía la lucha interna que había aprendido a aceptar. Sabía que no solo había dejado la canción sobre el escenario, sino que había entregado una parte de sí misma, enfrentando la sombra de su padre en cada acorde.
Los ecos de la actuación recorrían su mente, pero no era solo un eco de validación, era un momento de aceptación. En ese instante, finalmente entendió que su búsqueda no se trataba de la aprobación del público o del reconocimiento de su padre. Era la búsqueda de su propia voz, de su propia historia. Y había ganado. Después de la actuación, el jurado no tardó en hacer su veredicto. Valentina fue elegida como finalista. El orgullo la envolvió, pero lo que realmente le llenó el alma fue sentir que había conquistado algo más significativo que un título. Había abrazado su autenticidad y escuchado a la niña que había aprendido a luchar. Ese mismo día, su padre se acercó a ella al finalizar el concurso. La incomodidad que solía sentir al interactuar con él se diluyó. «Tu actuación fue impactante», dijo, su voz temblorosa. Valentina miró en sus ojos una mezcla de emoción y reconocimiento. Era la primera vez que veía en él la vulnerabilidad que tanto había anhelado. «Gracias», le respondió con sinceridad. «No solo fue mi actuación, fue un grito de lo que soy y lo que siento». La cabeza de su padre asintió, como si cada palabra resonara en su interior. Valentina sintió que él realmente la escuchaba. Esa conexión que una vez estuvo rota parecía recuperarse, aunque sabía que aún habría desafíos por delante. Momentos después, mientras la alegría la inundaba, se dio cuenta de que su posición como artista no se limitaba a ganar un concurso. Había alcanzado una meta personal, construir un puente entre ella y su padre. La música no sería solamente su herramienta de expresión, sería su camino hacia la reconciliación. Lo que había comenzado como una lucha individual por la aceptación se transformó en un viaje de sanación. La vida de Valentina había cambiado. Ya no era solo una niña luchando contra la sombra de su padre, sino una joven artista que estaba tomando el control sobre su historia. Ahora sabía que los éxitos no solo se medían por premios, sino también por la valentía de ser auténtica. Con una sonrisa más amplia, se dirigió a su padre, su corazón palpitaba con emoción. ¿Te gustaría escuchar la nueva canción que he estado escribiendo? La pregunta era más que solo una invitación. Era un acto de rendición a su transformación, a su deseo de compartir su mundo. Su padre asintió, con una expresión de aprensión pero con esperanza. Valentina tomó su guitarra, sintiendo cada acorde en su ser. Era un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para ambos. La música, su primer amor, ahora se convertía en el canal para explorar estas piezas perdidas de su relación. Mientras comenzaba a tocar, una de sus letras se entrelazaba con la realidad de su historia y la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Con cada nota que resonaba, Valentina se sintió cada vez más en paz. Había confrontado su pasado y había aprendido a aceptarlo, lo que la llevó a un lugar de profunda satisfacción personal. Al terminar, miró a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, la conexión entre ellos se sentía genuina y auténtica. Valentina había logrado más que simplemente triunfar en un concurso. Había demostrado que la superación personal requería honestidad y un compromiso con uno mismo. En el corazón de todo, había encontrado su voz. La verdadera victoria era el reconocimiento de su propia identidad y el poder de la música como vehículo de transformación. Ahora estaba lista para todo lo que vendría. Valentina cerró los ojos, dejando que el silencio tras las notas nadara en el aire. Había liberado su alma, y en ese acto se había transformado. Con la cabeza en alto y el futuro en sus manos, sabía que cualquier camino elegido sería uno de autenticidad. La música de su vida apenas estaba comenzando. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Esto es realmente importante para todos los verdaderos fans de historias de superación personal.
Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Esto es realmente importante para todos los verdaderos fans de historias de superación personal.